La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Julio Cortázar, estamos entre la esperanza y la vida, entre perder la vida o perder la esperanza en nuestro país. Pasan cada cosa, pasan cada cosas terribles todos los días, nos despertamos con homicidios, con corrupción, con cosas feroces, pero hay que mantener la esperanza. Y para eso hay que poner la pelota contra el piso, muchas veces no dejarse llevar por la contingencia, ni por los memes, ni por las redes sociales, y analizar. Y qué mejor para eso que estar con un buen amigo de la casa, Guillermo Holzman, amigo viejo ya desde hace muchos años, analista nacional e internacional, por supuesto, también, para recibirlo y abrir las puertas de nuestro hogar aquí en Manos Libres en el Pensador.io. Guillermo, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Miguel? Un agrado saludarle y feliz de poder compartir con ustedes. Así que, no, viejo amigo, no amigo viejo, no, viejo amigo, Viejo amigo, me parece mejor. los que son los años son los viejos, no nosotros. Exactamente. Las décadas son las viejas. Bueno, hay que reírse un poco, ¿ah? Yo citaba esto de Julio Cortázar, que la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Estamos defendiendo, no estamos tratando de vivir a contrapelo, estamos tratando de mantener algo de esperanza en el futuro, en lo que vendrá, las instituciones se caen a pedazos, todas en Chile. Estamos por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia siempre, aquí en el Pensador. En el Manos Libres, en el Pensador.io. Me pasa la cuenta las 2 semanas de vacaciones que tuve y me perdonarán los errores de este día. Guillermo, Ya. la primera pregunta es, ¿por dónde empezar? O sea, mira, yo sé por dónde podemos empezar, porque hay tanto que hablar que a veces cuesta el hilo de la conducción, digamos. Pero bueno, la PDI es el último caso grande, digamos, partamos por ahí, ¿no te parece? La PDI estaba bien evaluada en las encuestas de percepción ciudadana. Ahora se sabe lo de Sergio Muñoz vinculado a Hermosilla. Esto gracias a Leonardo Villalobos, ¿no? No podemos desconocer que gracias a la filtración de ella subimos lo de Muñoz, sino el señor Muñoz seguiría ahí en la casa, en la mansión en que estaba viviendo a costa de los impuestos de todos los chilenos. Este, si bien Eduardo Serna, que ha asumido recientemente, ha tenido dos señales buenas de control de daños, digamos, primero en pedir disculpas y aparta el conflicto de la institución, ¿no es cierto? Eh, es un manejo de crisis en que él aplaca un poco el fuego y en segundo lugar termina el contrato con esa casa de San Damián donde vivía el expresidente Piñera, en el sector donde vivía Francisco Javier Errázuriz, en fin, el empeño de Serna puede ser un afán necesario, digamos, y valorable, pero el daño reputacional que están sufriendo estas instituciones, las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe del Ejército, Carabineros, ¿cuánto puede afectar el ánimo del país respecto a ellas? A ver, yo empezaría primero por el ánimo de la institución. Tiene dos Ya, jefes de la PDI, Héctor Espinosa y Sergio Muñoz, que han sido formalizados y están en pleno proceso de juicio. En el caso de Héctor Espinosa, estamos hablando de fraude, lavado de activos, y también en el caso de Muñoz, también lavado de activos, y el haber compartido información reservada o secreta que en su calidad de jefe institucional no podía haber compartido con nadie. Y eso yo creo que es preocupante porque marca, yo diría, una crisis ética en la institución. ¿Qué le queda al detective que es sancionado porque comete un error, mientras los máximos dirigentes de la institución, digamos, cometen ese tipo de delitos, a sabiendas que lo están haciendo? Estamos hablando de personas con más de 35 años de servicio. Es decir, no son personas que recién llegaron a la institución, aunque no saben cómo funciona. Acá hay una crisis ética dentro de la institución. Y eso merece, yo diría, una mirada mucho más profunda, porque lo que ha hecho hasta hoy día el nuevo director de investigaciones CERNA es hacer el trabajo comunicacional. Es decir, mm, mire, yo quiero que todo funcione bien. ¿Habla de una crisis moral? No, señor, acá hay una crisis ética. Porque cuando la ética profesional ha sido vulnerada por dos directores generales de la PDI, ¿qué queda para abajo? Es decir, mm, genera la desconfianza institucional, porque son los mismos funcionarios los que van a decirle al director general de investigaciones cuál es el estado de la situación, o él pide informes y todos le informan porque es el jefe de la institución. Y todos consideran que está funcionando en la misma sintonía de ética que le corresponde a los profesionales que están dentro de la PDI. Entonces, además, Serna es parte del alto mando nombrado por el propio Sergio Muñoz, tal cual Sergio Muñoz fue parte del alto mm, mando nombrado por Héctor Espinosa. En mm. consecuencia, yo diría, se instala una crisis ética dentro de investigaciones. Y eso creo que es el mayor desafío que tiene CERNA.
Si solamente Serna se queda en la idea de hacer control de daños en términos reputacionales hacia el exterior, va a ser insuficiente si no logra generar la credibilidad respecto a que investigaciones tomen una línea ética ya, digamos, concreta, una línea ética que fue impuesta en su minuto por Nelson Meri, que fue luego seguida por Herrera, que es el que coloca el código de ética dentro de investigaciones. Y sucede que los directores posteriores finalmente, qué sé yo, violan ese código de ética. Entonces, acá hay un tema que yo creo que es mucho más profundo y que habla de una crisis institucional. Es muy extraño encontrarse con dos directores seguidos que cometen ese tipo de delitos y ese tipo de errores que me dan a mí para pensar de que hay una crisis ética dentro de la institución y que va a costar mucho más, aparte de lo que se haga en términos de estrategia comunicacional hacia la opinión pública, hacia el gobierno, el tema es cómo va a asumir la situación interna, porque tenemos toda la estructura como institucional sorprendida por lo mismo. Es decir, ya no era solamente Mm, uno, sino que también el siguiente. Y eso claramente no encaja dentro de lo que se espera en los estándares que la opinión pública había logrado percibir de investigaciones. mm, Entonces, yo creo que ahí hay un tema que, porque mira, o sea, sabemos lo que ha sucedido en virtud de los mensajes que hay en el teléfono de Hermosilla, como tú bien dices, se conoce en virtud de haber sido confiscado a raíz de lo que ella grabó en su minuto. ¿Ya? Pero a sí. su vez a Sergio Muñoz se le incautaron 4 celulares. ¿Con quién te puedes encontrar ahí? Ya, o sea, es decir, claro, porque genera un manto de duda más que razonable respecto a qué cosas hacía con la información que manejaba la Policía de Investigaciones respecto a casos activos dentro de la Fiscalía, a presunciones o sospechas respecto a investigaciones en curso dentro de la propia Policía sin antes haber llegado a la Fiscalía. Entonces, yo creo que acá hay un tema un tanto más profundo, fíjate. Claro, 4 celulares. Los narcos usan 2 o 3. El director de la PDI usaba 4. ¿Cuántos No, otros Hermosillas pudieron estar involucrados, ¿no es cierto? exactamente. Bueno, sigamos conversando con Guillermo Holzman, analista nacional e internacional. Vamos a hablar de actualidad, de PDI, de la relación del gobierno con Israel, de varias cosas más por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Y un consejo, por supuesto, si el tribunal te ordenó una posición efectiva, eh, una citación probablemente, el extravío de un cheque o un remate, no llames a Luis Hermosilla. Comunícate con www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, más sano, más barato y no te va a ir preso y no va a ser imputado por la justicia. www.elpensador.io/lex. Miguel, Bien, hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas no te gracias por... saludé, no te saludé Sí, tampoco. pero no No, si viene de importa, Yo, no. vacaciones, no, si viene de Sí, está de vacaciones. vacaciones. 10 minutos, pero no había saludado al compañero. Empecemos de nuevo. No, dale nomás. No, está bien, está bien. No, no, no. Mira, Guillermo, estamos hablando de control de daño, pero parece que esta bomba que abrió primero, por eso la caja de Pandora, la caja de Leonardo Villalobos, ¿cuál es el control de daños ahora al sector que está más involucrado con esto, que es la derecha? Tras este terremoto de audio, incluso está metido quien iba a ser, porque ahora iba a ser el líder del piñerismo, que es el primo, que es Andrés Chadwick. Y, y hay que decirlo, parece que la derecha no aprendió nada con el caso Penta el 2014, y obviamente el nombre se está repitiendo es el Choclo Délano. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, Guillermo? A Los ver, yo dueños creo de que Chile. es, yo creo que acá hay una oportunidad para la derecha. La derecha ha tenido taponeada todo lo que es la renovación de liderazgo. Vemos hoy día todo el debate respecto a las candidaturas de gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera, de parlamentarios para el próximo año. Y vemos que los nombres son similares y aquellos nombres que podían probablemente surgir o emerger como renovación dentro de la derecha fueron cada vez quedando mucho más, yo diría, qué sé yo, como escondidos, digamos, no visibles. Hoy día yo creo que es una oportunidad para Evelyn Matei, ya es una oportunidad, ya ella algo hizo con lo que fue la situación en el Senado y con la instalación de García Rubinot como presidente del Senado, que es, yo creo que es un avance en términos de lo que es García Rubinot como persona y como legislador. Ya, yo creo que acá
tenemos finalmente la crisis final de todo lo que es la élite de la derecha que ha estado presente y movido los hilos de todo lo que es la centro derecha en los últimos 20 años. Ya, que pueden haber estado al lado o no de Sebastián Piñera, pero yo creo que hoy día esa derecha debería reconocer que está en crisis y debería dar un paso al costado. ¿Ya? Apoyar Esa igualmente la derecha, derecha. perdón, Diga. cómo es el punto, Guillermo? ¿Cuál derecha está en crisis y cuál debiera dar un paso al costado? No, no. Digamos, la derecha que está alrededor de Chadwick, la derecha que es Ya, la tradicional dentro digamos, de lo que es la centro derecha liberal particularmente. Esto también toca en forma indirecta a la derecha más radical que está representada por José Antonio Caz, porque José Antonio Caz probablemente no tenga problemas, pero hay varias de la gente que lo ha apoyado que sí lo tiene, que sí lo ha tenido. ya. Entonces yo diría que acá se requiere un momento de autocrítica, un momento de autocrítica. Para el gobierno lo mismo, en todo caso. El gobierno ahora está haciendo también control de daños, viendo con quién conversaba Luis Hermosilla, fue asesor o sea, fue asesor jurídico de CRISPI. ¿Ya? Y Hermosilla tenía una red, recordemos que él mismo se declaró en su minuto como el jefe de la inteligencia del Partido Comunista durante 15 años en la dictadura, cosa que después el Partido Comunista desmintió. ¿Ya? Pero más Desmintió. allá de que eso haya sido así o no, o sea, Luis Hermosilla muestra unas redes que finalmente los políticos que hoy día aparecen en la palestra son claramente mucho más de derecha, por los casos que le tocó ver y la confianza que se le depositó a Hermosilla en el gobierno de Piñera, ¿ya? Pero obviamente también está con unas redes que vinculan a los partidos de centro izquierda e izquierda, así que probablemente eso va a ir más sorpresa. Pero yo No. diría que más allá de eso, de esa información, creo que por los casos que estamos viendo, por la diversidad de casos que están apareciendo, yo creo que una élite de los últimos 20, 25 años, la centro derecha y me atrevería a decir también de la centro izquierda, está llegando a su fin. O sea, Mm. su reinado está llegando a su fin. Ese reinado que está marcado por redes ocultas, por redes personales, por redes familiares, por redes que cooperaban a mantener el poder. Yo creo que eso hoy día está llegando a un punto de inflexión. Ahora, cuando estas cosas pasan en política, son procesos políticos al que se van destapando con escándalo, en fin, con todo lo que conocemos, es cuando se requiere una autocrítica mucho más profunda. Y esa autocrítica es la que no se ve. Se ve Mm. más el foco en el control de daños, es ver cómo salvo la reputación, en vez de saber cómo doy el paso hacia adelante. Y yo creo que ahí hay un tema que probablemente va a tener efectos políticos en la élite a la cual hacemos referencia, pero también a la ciudadanía, que no lo ve con buenos ojos todo esto. O sea, es decir, la desconfianza ya no es, digamos, en los sectores progresistas de izquierda, sino que también en la derecha, que se pensaba que podía ser, digamos, una alternativa viable. Pero mientras no haga la autocrítica, esa alternativa no necesariamente va a tener resultados electorales positivos. Sí, yo concuerdo contigo, Guillermo, en cuanto a que la autocrítica es una cosa bastante esquiva para los sectores políticos, para la izquierda, para la derecha, para la centro izquierda, para la derecha, para el centro de la derecha, es como que no se la toman en serio, como que nunca o sea, lo decía Miguel, no aprendieron nada, un sector del país, el otro tampoco, y la reacción es control de daños, manejo de crisis para la próxima encuesta del día domingo, a ver si salimos un poquito mejor o si en los memes somos menos perjudicados y son más perjudicados los otros. Una irresponsabilidad y un infantilismo feroz de todas las fuerzas políticas. Es increíble esto. Saltemos a otro tema porque el tiempo es escaso y hay tanta cosa que ha pasado y hace tanto tiempo que no conversamos, Guillermo. Eh, la relación del gobierno con Israel. El desaire del embajador. Esto A ver, ahora de la FIDAE. ¿Qué consecuencias puede tener esto, no solamente para las Fuerzas Armadas que han reclamado, sino que también para la convivencia entre ambos? O sea, yo creo que Boris no entiende que los gobiernos no es el Estado, y que un gobierno dura 4 años. Si él está sembrando una mala onda con Israel, puede durar mucho más que cuando él cumpla 40 años. ¿Qué efectivamente, o consecuencias sea, puede tener esto? a ver, yo creo que las consecuencias las vamos a ir viendo en términos concretos en cada paso que quede aquí los 2 años. Por lo pronto, el presidente Boric, que es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, y como jefe de Estado perdió la brújula respecto a lo que significa el manejo de las relaciones internacionales al quitarle, digamos, la invitación a la FIDA a Israel. En la primera Mm, explicación que da el gobierno, y por favor, dame un poquito de tiempo con esto, la dale. primera explicación que da el gobierno respecto a ello es que Piñera hizo lo mismo con Rusia. Ya, Mm, punto. Cuando Piñera le quita la invitación a Rusia en virtud de la invasión que hace, digamos, sobre Ucrania, esta operación militar especial, que hoy en día ya es guerra,
Eh, Eso sucedió después de la votación que había en la Asamblea de Naciones Unidas, eso sucedió después de distintos contactos que hubo entre el gobierno de Piñera, Estados Unidos, embajadores de otros países, consultas en Europa, etcétera, y es ahí cuando Piñera decide quitarle la invitación, es decir, se colocó en una línea internacional, es decir, de alianza internacional respecto a lo que era la usurpación del derecho internacional por la invasión que hace Rusia de Ucrania. Es decir, Chile no actuó solo, sino que actuó en consumo con otros países, con todas las potencias occidentales. Se acopló a una línea internacional. Exactamente, que a Chile le hacía mención por los tratados internacionales de comercio, etcétera, que teníamos con todos esos países que estaban discutiendo aquello. Luego se menciona que también lo hizo Lagos con Irak cuando le dijo a Bush que Chile no apoyaba a los de Irak. Lo que no saben las personas que están en el gobierno es que para cuando se hace el contacto telefónico entre el presidente Lagos y George Bush, presidente de Estados Unidos en la época, hubo 48 horas previas de intensas gestiones diplomáticas, políticas, en ámbito militar, diplomático, antes de que se produjese el llamado. ¿Ya? Esa acción de Chile, digamos que fue reconocida por Bush como parte de la soberanía propia de un país como Chile, considerando que Irak no está en el entorno de nuestros intereses inmediatos, digamos, y donde se veía que Chile no veía con buenos ojos lo que estaba sucediendo ahí, incluso con las dudas que había en el interior del Departamento de Estado en la época. Después le cuesta a Chile, digamos, o sea, le cuesta y tiene que asumir ser parte de la misión que va a Haití en Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, en relaciones internacionales nada es gratis. Entonces, cuando el presidente Boris, en su calidad de jefe de Estado, decide por sí y ante sí quitarle la invitación a Israel, yo diría, se olvida de que para hacer eso hay que hacer un lobby previo, un serie de consultas. Los únicos que están con el presidente Boris en esto es Petro de Colombia y Lula de Brasil, ¿ya? Por si acaso. O sea, es decir, no hay ningún consumo, ningún acuerdo internacional ni cosa parecida. Estamos todos de acuerdo en que Palestina requiere un Estado. Estamos todos de acuerdo en que la contraofensiva israelí ha superado los cánones respecto a la protección de derechos humanos y todo lo que sucede en Gaza. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero también no hay que olvidar de que Israel, independiente que esté gobernando Biden ahora o gobierne Trump en el futuro, ¿ya? Israel va a seguir siendo el principal socio de Estados Unidos. Entonces, Entonces, claro. cuando tú te involucras con Israel de mala forma, claramente las consecuencias no solamente van a provenir de Israel, sino que también de Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, el presidente Boric, como y todos conocemos que él es pro-palestino, y como y es legítimo en términos de persona, pero como jefe de Estado hay que ser más cuidadoso. El Estado de Chile tiene muchas otras herramientas diplomáticas para poder, ¿no es cierto?, hacer sentir su desagrado por la forma en que Israel está llevando la contraofensiva. Están las cartas diplomáticas, podemos llamar, qué sé yo, con cierta frecuencia a nuestro embajador en Israel para que venga a informar qué es lo que está pasando allá. Hay una serie de instrumentos diplomáticos que el Estado de Chile, el presidente, en virtud de que él es el responsable de la conducción de la política exterior de nuestro país conforme a la Constitución, podría usar. Entonces, yo diría, sí, ¿qué cosa va a hacer Israel ahora? Decir, ok, Chile ya no está en las prioridades de Israel. Acá estamos hablando de inversiones en la minería, estamos hablando de inversiones medioambientales, estamos hablando de inversiones en tecnología, estamos hablando de inversiones en innovación en agroindustrial, en el tema agrícola, el tema Minero. aeroespacial, minero, o sea, y después también está la Fuerza Armada. O sea, es decir, aquí no estamos hablando solamente de un daño directo a la Fuerza Armada en términos de mantenimiento de su sistema de armas. Ahí estamos hablando de un tema mucho mayor desde el punto de vista de inversiones que a Chile le interesa. Ahora, hay más derivadas que no corresponden conversarlas, digamos, públicamente, pero sin lugar a dudas con lo que estamos diciendo, uno puede ya dimensionar de que el tema no resulta ser menor para un país como Chile, que depende de sus relaciones internacionales para conseguir inversiones, para poder proyectar cosas. Entonces, lo que hace Israel ahora es, Chile sale del listado de prioridades y Israel espera que pasen 2 años. A ver quién va a ser el próximo presidente. Claro, obvio. Pero, claro, pero son 2 años donde se pierden oportunidades. Son 2 años donde no estamos en lista de prioridades. Y Sí, que otros países van a ocupar el espacio que hoy día Chile tenía con Israel. Entonces, yo es diría, verdad. el presidente Boric puede tener mucha convicción respecto a lo que hizo, pero la política exterior de un país es algo un poco más complejo que eso, y ningún presidente de Chile, ni siquiera Pinochet en la dictadura, piensa usted que Pinochet no cortó relaciones con China comunista. O sea, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué no cortó? ¿Ya?
porque se estudia, se analiza, se ven las implicancias que eso tiene. ¿Ah? Digamos, es parte de una estrategia que está pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, son cosas muy diferentes. Y acá lo que se critica es que la decisión del presidente Boric no fue consultada con el Consejo Asesor de Política Exterior de la Cancillería, no fue consultada con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que hubiese sido como lo mínimo para darle legitimidad a esa decisión. El tema de Estados Unidos con Irak, aquí lo comentábamos con José Miguel Insulza, no sé si recuerdas, Miguel, y que Sí. él dijo precisamente lo que tú estás diciendo, que hubo un par de días de negociaciones intensísimas entre diversos ¿Sí? expertos, visiones distintas, políticas, ideológicas, técnicas, profesionales, internacionales, en fin, y que había gente incluso que estaba por acoplarse a Estados Unidos y finalmente se decidió que no. Pero aquí fue una decisión, como ya estamos acostumbrados, un gobierno de octavo básico, el que lo único que quiere es no quedarse repitiendo, y lo más probable es que se quede repitiendo. El presidente Boric tiene, no sé, po, la madurez de una persona de 14, 15 años, perdón. Miguel, sigamos en la buena onda con el gobierno. Mira, no, un pequeño análisis. Obviamente, el presidente Boris no sabe que la gran mayoría de las armas en Chile son de origen israelí. También nuestro sistema satelital es tecnología israelí. Solamente decir eso. Eh, Aprovechando esto, Guillermo, de lo que es el tema de las Fuerzas Armadas, hay un debate político sumamente importante sobre sacar las Fuerzas Armadas, los militares a las calles, Uy, una cosa para el orden público. Pero la semana pasada estuvo así con bombo y platillo el alcalde Bodanovich, posible candidato presidencial del Frente Amplio, lo que lo están sondeando la encuesta, etcétera, que fue bastante rimbombante, que se reunió con Carolina Toá, pero esto viene desde la presidenta de los alcaldes, que es Carolina ahí Leitao, que está. lo pidió mucho tiempo antes, pero obviamente no pertenece, a pesar que es demócrata cristiano, no pertenece a la coalición de gobierno. Aquí falta, por ejemplo, hay falta, primero, antes de hacer esto, ver las RUF, el reglamento del uso de la fuerza, Sí, sí. infraestructura crítica, y también falta lo que es la ley de inteligencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el ejército y las Fuerzas Armadas dicen que no? Parte de la derecha dice que no sacar a los militares, que es como contradictorio que la derecha hable que no sacar los militares, siendo que el discurso de la derecha más de 60 años siempre ha sido el orden y la seguridad. ¿Qué opinas de eso, Guillermo? A ver, permíteme hacer un análisis previo a eso. Es decir, primero, eh, los líderes de izquierda, sean municipales o no, sean alcaldes o no, o que estén en otras instancias dentro del oficialismo, ellos quieren sacar la fuerza porque la gente lo pide. Es decir, su petición, digamos, está directamente relacionada con ganar votos en las próximas elecciones. O sea, Totalmente. partamos, o sea, por lo tanto, es una instrumentalización de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que te estoy, digamos, indicando. La primera cosa que yo diría es. La segunda cosa es que en un país como Chile, donde tenemos los niveles de inseguridad que todos conocemos, cuando tú sacas a las Fuerzas Armadas, lo que estás diciendo como país, como gobierno, como Estado, es que la institucionalidad fue desbordada. Es decir, las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo es el último ratio. Digamos, y si tú me vienes a argumentar de que hoy veamos cómo Francia tiene a los militares en el metro, o cómo Estados Unidos también lo sacó en Nueva York, etcétera, ellos lo sacaron por ataques terroristas. Ataques terroristas concretos, lobos solitarios que atacaron gente, que echaron un camión sobre las personas, que en lugares, qué sé yo, en donde había una gran concentración de personas. Por lo tanto, no es comparable en ningún tipo en ningún momento con lo que está pasando en Europa. Acá el tema es otro. Si quiere sacar las Fuerzas Armadas para dar tranquilidad a la población, tener un rédito electoral y que el costo no lo paga ninguno de los alcaldes, los pagan las Fuerzas Armadas. O sea, o sea, es traspasar el costo político del crimen organizado a los militares. Entonces, yo diría, es una irresponsabilidad a todo evento pretender que las Fuerzas Armadas controlen el crimen organizado. ¿Cuál es la lógica de control del crimen organizado? Es lo que se hizo, aprovechando que todos tenemos la retina todavía,
El operativo que se hizo en el campamento de Cerrillo para poder ubicar el cuerpo de teniente venezolano que fue asesinado, ¿ya? Ojeda Moreno. Donde, claro, sí, donde ingresaron. ¿Quiénes ingresaron? Ingresaron los vehículos antidisturbios de la policía, de investigaciones, etcétera, pero ingresó el fiscal, ingresó, digamos, defensor público, ingresó el personal de investigaciones policiales, ingresó el Estado a controlar eso. Digamos, y eso es lo que hay que hacer. O sea, demostrar que el Estado existe. Pero para eso se requieren fiscales que hagan el trabajo, que lo hagan bien, que reúnan la evidencia, qué sé yo, saber lo que está pasando. O sea, entonces, hoy día, por ejemplo, si tú estás viendo de que las cárceles son el centro de donde surge el control, digamos, y el mando y control de los crímenes organizados. Empecemos por la historia. El Tren de Aragua en Caracas, en Venezuela. ¿Dónde surge? En la cárcel. Empecemos a Ecuador, bajemos un poco. ¿Dónde empezó el disturbio y la inseguridad en Ecuador que lleva a las medidas de excepción que ha tomado el actual gobierno? En la cárcel. En Haití, donde la ingobernabilidad es increíble, el barbecue, como le llaman a, qué sé yo, a Barbecue. un ex... Claro, ¿dónde comienza? En la cárcel. En Rosario, en Jimmy, Argentina, hace 2 semanas, Jimmy, ¿dónde comienza? Jimmy de En la Sirien. cárcel. Déjame detener un poquito. Jimmy de Sirien, el Barbacoa, ganó la batalla de tipo. Sí, pues. Entonces, toda Rosario cosa también comenzó en dices la tú. cárcel. Entonces, tú podrías preguntarle al gobierno a quién hemos mandado a saber cómo se gestó todo en Ecuador, en Rosario. Quizás en Haití no es necesario, pero sería bueno quizás nuestros agregados policiales que vayan a recoger información y nos cuenten qué pasó. En Rosario, digamos, el tema parte porque le inhibieron las llamadas de celulares, le quitaron los celulares y le quitaron el acceso a droga, ¿ya? Que es lo mismo que están haciendo ahora acá. O sea, es decir, digamos, yo te puedo anticipar, digamos, que hay una alta probabilidad de que si esto se hace acá en Chile, desde la cárcel, van a empezar van a empezar a mandar gente, a mandar a matar gente, tal Sí, cual po. lo hicieron en Rosario. O sea, Sí. yo te diría, y eso, teniendo las Fuerzas Armadas y cautelando infraestructura crítica, yo diría que es un error. Estamos equivocando. Digamos, el foco del problema al cual hay que resolver, ¿ya? Porque estamos hablando de crimen organizado, no estamos hablando de terrorismo. Ya, Tenemos pero las Guillermo, CAM en el sur, que es otra en cosa ese, en distinta. ese- está bien, en ese punto, ¿tú no estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan No, a colaborar con el orden público? Pero tú estás mencionando algo que es súper importante, que uno lo conversa con gente de otros países, y lo que te dicen gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, oiga, prepárense para la guerra que se les viene. O sea, la guerra que se viene ahora en Ecuador es brutal. Lo que va a pasar también en Argentina también va a ser fuerte. Y si Chile da la batalla institucional, como tú dices, dentro del marco del derecho, del Estado de Derecho, las bandas de narcotraficantes aquí pueden empezar a matar gente. ¿No sería bueno entonces destinar a lo mejor los militares, que poca voluntad también tienen, eso tampoco lo podemos soslayar, no presentan ningún plan B, ni C ni D, les da lo mismo, están más preocupados de sus viajes y sus autos y sus cosas. Estoy ironizando. no, hay varios, no, como te pasa revoluciones, pero está bien, digamos, como yo que eso merece un análisis más Está bien, tranquilo. está bien. Necesitamos fuerzas más profesionales, sí, absolutamente. Ya, pero ¿a qué me refiero? A lo mejor no sería bueno que las Fuerzas Armadas, en este sentido, se anticiparan al otro escenario, porque Es el que plebiscito que se viene en Ecuador es lo que se viene es una guerra en Ecuador. por eso ¿Ah? te digo, pero para eso se requiere ver, o sea, digamos, a ver si podemos acordar en algo. Cuando un país saca las Fuerzas Armadas a la calle, es porque ya agotó todo lo anterior. O sea, No es queda decir, nada. no queda nada. Es decir, lo único que te queda son las Fuerzas Armadas. Hoy día tú piensas, nosotros como ciudadanos, sin que las Fuerzas Armadas estén en la calle, estamos viviendo un toque de queda voluntario. Sí, ¿A qué hora te vas a tu casa? ¿A qué hora sí, cerrar los comercios? ¿Ya? sí. Digamos, voy a salir anoche. No, mejor no salga, hazlo mañana. ¿Ya? O sea, entonces estamos en una situación en la cual el Estado es insuficiente. Digamos, pero el Estado es insuficiente porque no se organiza, no se coordina. Yo te coloco el Mm. solo ejemplo. Si el Estado fue capaz, por la presión que había política y mediática, de entrar a un campamento en Cerrillo, que tiene un sistema de seguridad, te lo encargo, digamos, con cámara, tiene una sola vía de entrada y una sola vía de salida. O sea, el control para entrar a ese campamento es total, ¿ya? Digamos, pero sí el Estado logró ingresar, donde cuando fueron a empadronar gran parte eran irregulares, ¿ya? Pero logró ingresar.
logró ingresar con la fuerza policial, logró ingresar con las fiscales, con los investigadores. O sea, el Estado puede hacer las cosas. ¿Ya? O sea, entonces yo diría, digamos, dejemos las Fuerzas Armadas cuando realmente sean necesarias, porque acá estamos claudicando antes de hacer la pega. ¿Ya? Entonces, y aquí, cuando un Estado claudica, le estás dando carta blanca a los militares, Mm. ¿ya? Porque son la última respuesta. En consecuencia, no tienes más que darle carta blanca. ¿Ya? O sea, más, aquí sin entrar todavía al temor que tienen los militares, si van a tener apoyo político o no, si se lo van a hacer cuestionados por derechos humanos. O sea, estamos hablando Ciencia antes de esa jurídica. línea. Claro, estamos hablando antes de esa línea. ¿Ya? O sea, Mm. porque va a llegar un minuto, porque si hoy día la tesis es que las Fuerzas Armadas deben salir porque la gente lo pide, o sea, por favor, o sea, por favor, o sea, que los políticos entiendan que cuando la gente pide eso es porque lo que están viendo es que el Estado no está funcionando. O sea, entonces yo diría, o sea, la sutileza del análisis es muy importante. O Sí, sea, tienes razón. o sea, porque, o sea, vayamos a ver lo que ha pasado en otras cárceles. O sea, yo te diría, no sé, tuviese la posibilidad de estar asesorando, mandemos a alguien a averiguar qué pasó. Mm. Cómo hicieron la organización? Acá, según un oficial de gendarmería, hace una semana atrás, señaló que había 1.600 bandas en las cárceles chilenas. Mm. Yep. Nadie lo desmintió. Ya, pero si me importa si son 1.600 o son 40, es que no pueden haber bandas. ¿Ya? Claro. O sea, o sea si el tema no es el número, el tema es que existan. El fenómeno, Y sí. otra cosa, disculpa Mario, pero y la ley de inteligencia, porque realmente, mira, tengo que ser bien honesto, porque a mí lo que me molesta, yo no es porque sea una persona en contra de la izquierda, y no esté en contra de la izquierda, sino es que la ideología de la izquierda le da mucho pavor, y eso también es entendible, de centrales de inteligencia, porque obviamente se vivió en dictadura, pero la inteligencia actual no se maneja a través de información, a través de tortura, se ve a través de ¿No? con la tecnología, etcétera. Yo creo que falta, porque vemos la ANI que está en Tendirini, en la calle ¿Sí? Tendirini, y tiene una entrada y una salida. Entonces, una persona que se pone, un extranjero, y discúlpame, un extranjero, un espía, no sé, o una banda de crimen organizado se pone ahí en la ANI y ve quién entra y quién sale. Quién entra y quién Ahora, sale. yo Entonces, diría, ah, disculpa sí, terminando esto. Entonces, ¿cuál es el problema? A mí, entender. Inteligencia en todas las instituciones, especialmente las policías. Yo creo que hay que fortalecer las policías con inteligencia. Tenemos un problema con esto después del caso Huracán, que fue un desbalance para Carabineros y que se terminó la inteligencia en Carabineros. Entonces, estamos a 4, 5, 6 pueblos más atrás de la delincuencia. Eso no yo sé. estoy, sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo y lo ofrezco cuando usted quiera hacer un programa especial sobre inteligencia. Pero por el Hagámoslo un día. minuto, sí, sí, o sea, yo te puedo decir, uno, la ANI hace la inteligencia que a él le permite. Si tú me preguntas de 1 a 10 en qué nivel está la ANI, yo diría que está entre 5 y 6. No es que la ANI no Ya. haga nada. Ya, es la primera cosa. Lo segundo es que en la información que produce la ANI, la inteligencia que produce la ANI, la otra pregunta es si acaso la toman en consideración o no. Y ahí tenemos un problema de toma de decisiones. La inteligencia optimiza los procesos de decisiones. La inteligencia no reemplaza las decisiones políticas, sino que las optimiza. Dicho eso, y para ir un poco al punto que tú me preguntas, el actual proyecto de ley que lleva casi 10 años con todas las adecuaciones, actualizaciones e indicaciones que se le han hecho, es insuficiente, ¿ah? Y es francamente muy débil. No mejora la inteligencia de nuestro país. ¿Ya? Y ahí podríamos hablar latamente sobre eso. Por ejemplo, la mayor debilidad que tiene el proyecto de inteligencia es que no define y no le da espacio a la inteligencia criminal. Chile no tiene inteligencia criminal, ¿ya? Tenemos una inteligencia policial que es digamos, un saco de desastre, ¿ya? Una Digamos, que recocha. es necesario regularla. Ah, eso ha funcionado mal. El caso Huracán es el caso más emblemático, pero también la PDI tiene casos. Entonces, yo diría, o sea, la inteligencia criminal. La inteligencia criminal es la que estaría hoy día preocupada de ver qué pasó en las cárceles de los otros países, ver qué tenemos acá en Chile y dar las orientaciones para que el equipo de investigación criminal de las policías vaya a buscar evidencia. Y luego ese equipo se le entregue a la fiscalía para que arme el caso y establezca a quiénes hay que formalizar.
Esa es la lógica que hay en todos los países. Acá en Chile no hay inteligencia criminal. Y el proyecto de ley ni siquiera lo incorpora. ¿Qué cosa incorpora? Como tres cosas, un consejo de inteligencia, un coordinador de inteligencia, qué sé yo, y una superestructura que, más allá que sea o no necesaria, o sea, esto no te soluciona el problema concreto de la inteligencia criminal. Es decir, no sacan nada con colocar muchos jefes cuando la capacidad de coordinación disminuye. Después está todo el Mm, problema de buscar la evidencia, preguntar a servicios de patrio interno, a aduana, que a sí, tesorería po. general, en fin. La Digamos, ruta del dinero, eso, po. claro, otro día. Pero eso lo hace la inteligencia criminal. La inteligencia asociada a conflictividad social, a contrainteligencia, que es lo que le correspondería hacer mucho más a las policías, eso tiene otra connotación, tiene otra metodología, tiene otras técnicas de análisis que son distintas. Acá Mm. se requiere inteligencia, digamos, inteligencia criminal. Las fiscalías tienen unidades de análisis criminal que requieren capacitación. ¿Ya? Esa unidad de análisis criminal, ¿de dónde se nutren? De los antecedentes de las formalizaciones, de las investigaciones que hacen los fiscales. ¿Ya? Pero la investigación que hacen los fiscales, los datos que ahí incluyen, lo hacen los investigadores policiales. Y los investigadores policiales lo hacen como reacción a los delitos, a los delitos que se cometen cuando el fiscal lo ordena investigar. Es decir, es reactivo. La inteligencia Claro. criminal trata de anticipar. Y eso no lo tenemos. Adelantar, adelantar escenarios, Claro, claro, y eso no lo anticipar tenemos. En escenarios. consecuencia, el crimen sigue creciendo. ¿Y qué cosa hace el Estado? Las policías siguen reaccionando. Entonces Y hay todo que esto tiene hay que que ver, tomar la hebra. pero todo esto tiene que, una pregunta bastante estúpida, digamos, esto tiene que ver con la ideologización, que cada sector político lo ve de una forma conveniente para las próximas elecciones, no hay una mirada de largo plazo, ni objetiva, ni centrada, ni técnica, ni profesional al respecto, ¿no? Exactamente, y eso es parte de, digamos, de la ignorancia, o sea, es decir, la inteligencia requiere una mirada profesional. O sea, la inteligencia es un estupendo insumo para las decisiones, pero no puede ser el único insumo. La Mm. inteligencia te debe permitir anticipar, prevenir, etcétera. Pero si está funcionando solamente en reacción, ¿ya? O sea, si no hay ningún informe que le haya dicho de que los refugiados políticos acá en Chile podían ser materia de un atentado. O sea, algo no está funcionando. O sea, Mm. digamos, y tú te enteraste cuando sucedió. Entonces, o sea, es evidente de que a nivel político hay un desconocimiento, digamos, un desconocimiento a lo mejor involuntario o a lo mejor una ignorancia voluntaria respecto a cómo se arma un sistema de inteligencia que tiene que estar en la lógica del siglo XXI. Y ahí tienes tú toda la experiencia de Europol, Interpol, de distintos organismos a nivel internacional que te dicen, oiga, el tema va para allá, mira los documentos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, si quieren mirar ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero acá no tenemos lo básico de inteligencia criminal. Entonces estamos Mm. solamente reaccionando y queremos que la inteligencia poco menos te diga, no, no se preocupen, mañana a las 14 horas va a haber un atentado. Eso Claro. no pasa, o sea, eso no pasa, porque digamos, lo que pasa es que como las personas que hacen el atentado ya están formalizadas por estar preparando el atentado, no avisándote que va a haber uno. Sin duda. Estamos con Guillermo Holtzman aquí en Manos Libres en el Pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel, ¿alguna pregunta más o vamos a las secciones ya? ¿Cómo estamos de tiempo, amigo? Mira, la última pregunta rápidamente, Guillermo. Mira, igual el panorama, mira, vamos a retomar un poquito el caso de Audio, pero relacionado con esto. Mira, yo sé que el caso de Audio en el gobierno fue un veranito San Juan, hay que decirlo así, tal cual. Lo nutrió un poquito y un oxígeno que necesitaba para poder, obviamente, poner entre las cuerdas a la oposición. Pero también hay que recordar que el ministro, perdón, que claro, el ministro de Justicia, Luis Cordero, fue abogado de Dominga. Hermosilla fue abogado de Miguel Crispi antes que se supiera la bomba del caso Audio. Entonces, pero en ese mismo, ¿por qué el gobierno se está centrando, y especialmente el aparato comunicacional, con la vocera de gobierno incluido, están dando estas señales? Puede ser para las elecciones o no, pero estas señales en contra de la oposición, mientras que se está descuidando todo lo que es la lucha del crimen organizado y el narcotráfico. Yo creo que a ver, si yo quiero interpreto y en términos de análisis, cuál es la estrategia de gobierno,
La estrategia de gobierno va en términos de debilitar cualquier posibilidad de que la derecha tenga un frente unido. Quizás la expresión no es la más feliz, digamos, esté cohesionada para no ocupar esa expresión. Ya, Claro. ya, pero ya, Una alianza gestionada, claro. claro, claro. Digamos, y intentarle darle oxígeno a la fusión de convergencia social, revolución democrática y eventualmente comunes. Es decir, digamos, y eso tiene un sentido electoral, político. ¿Por qué? Porque la fusión de estos tres partidos, o estos dos partidos principales, más allá de que el nivel de participación para fusionarlos fue francamente irrisorio, ya, dentro de los militantes que tenían, en definitiva, ellos son los que van a crear un nuevo relato. Entonces uno ya puede adivinar que el nuevo relato de este nuevo partido Frente Amplio va a estar en contra de la corrupción, en contra de la corrupción de cuello y corbata, y mirando hacia la derecha como responsable. Por eso decíamos al inicio de la entrevista, es necesaria la autocrítica y entender que se requiere un cambio generacional en la política. ¿Ya? O sea, es decir, digamos, si tú me preguntas, yo diría, el gobierno está actuando como oficialismo en términos bastante pragmáticos, y lo que quiere es poder, digamos, llevar a esta nueva fusión de partidos, más allá de todo lo que nosotros podemos conocer, los casos con menos fraude, pero como el nombre cambia, cambia la historia. O sea, la historia empieza ahora, no, digamos, no se hacen cargo del pasado. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, una estrategia mucho más fina de parte del gobierno para tomar este tipo de estrategia, por lo menos de lo que es mi perspectiva de análisis. Una pregunta muy breve de mi parte para que una respuesta breve que la podemos profundizar más adelante. Osada. ¿Quién mató a Ojeda Romero? En una ¿Quién frase. mató a Ojeda? Yo creo que es parte de un encargo de asesinato de un gobierno extranjero. Venezuela. Sí, o sea, como lo más probable que sea Venezuela, considerando lo que él hacía de streaming hacia sectores militares en Venezuela. Es decir, todo lo que decía, sí, el Ojeda no tenía las redes con la oposición venezolana acá. Ojeda estaba en otro nivel, digamos, Sí, sí, sí. de conspiración, si tú quieres verlo de esa manera. Pero los streaming que llegaban a Venezuela hacia la oficialidad intermedia sí eran un problema. Y eso está Mm. relacionado con la persona que, no me acuerdo el nombre de este minuto, de derechos humanos de una ONG en Venezuela que fue sacada del aeropuerto a su casa. Tiene que ver con el proceso que hoy día se está llevando de inscripción de candidatos a la presidencia, que dura 3 días hasta el lunes. Tiene que ver, yo diría, con la expulsión de la gente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tiene que ver con la jugada táctica estratégica de lo que es el acuerdo que se hizo en noviembre para poder asegurar una suerte de elecciones limpias, y las acusaciones que están en los documentos que propio Venezuela dio a conocer en términos de que había una conspiración para poder matar al presidente Maduro. O sea, entonces, o sea, es decir, hay todo un Bra- contexto en el cual esto se da. Brazalete Blanco, la operación Brazalete Blanco. Así es. O sea, según tu visión, Ojeda lo mató Maduro. Ah, Vamos a las secciones. vamos a la sección. Vamos a las secciones. Ya te hemos preguntado por el fue sin querer queriendo, ya nos contaste que entraste a una sala y te equivocaste, estuviste como una hora hablando y era otro el tema, otro los alumnos, otro el ramo. Vamos por la plata perdida, po. Sí, ¿quién por la plata perdida? ¿Quién fue para ti en estos días la plata perdida, lo que te molestó, te irritó, te dio rabia o pena en el país, en el mundo? A ver, yo creo que en el mundo lo que me da pena es la insistencia de ir generando las condiciones para una tercera guerra mundial de tipo nuclear. Ya. ¿Ya? Yo creo que eso, tanto algunos líderes de la OTAN y propio Estados Unidos, y Putin también cooperando muchísimo a ello en términos de colocar sobre la mesa la posibilidad de una guerra nuclear que haría desaparecer al menos una civilización completa. Para Putin, digamos, la civilización que desaparecería sería la occidental. ¿Ya? Digamos, para la OTAN, la que se desaparecería sería la rusa, o de base rusa. Claro, Y yo creo claro. que eso, yo creo que no da pena. Lo otro en Chile, lo que da pena es la escasez de ideas de futuro. Es decir, Mm, nos damos cuenta, revolvemos la misma olla con los mismos ingredientes. ¿Ya? sí. Y yo creo que, y por eso yo hablo mucho de la necesidad de una autocrítica, lo digo como analista, es decir, si uno de semana a semana es lo mismo, o sea, no cambian mucho las cosas, o sea, digamos, hay que decir las cosas de otra manera, pero acá hace falta idea. Acá hay una crisis de ética, hay una crisis de la ética del bien común.
cuando las autoridades, cualquiera que éstas sean, los políticos, están pensando en su beneficio personal, en su beneficio electoral y no en lo que es necesario consolidar como sociedad, estamos en una crisis de ética del bien común. O sea, es Faltan las decir, señales éticas, faltan señales éticas. sí, absolutamente. Y no estoy hablando de la iglesia ni ningún otro tipo de organización. Los políticos, es decir, si cuando Piñera era presidente, más allá que a ustedes les guste o no les guste Piñera o que nos escuchan, finalmente este tipo llegaba a las 7 de la mañana, digamos, y hacía explotar a todo el mundo. Con razón o Mm. sin razón. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos, y eso era maravilloso cuando Pinochet gobernaba. O sea, él podía decir no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Digamos, y más allá que eso fuese así o no, pues dependemos del liderazgo. Cuando Lago gobernaba, Lago hablaba y no, cuando levantaba el dedo no solo a Pinochet, sino que después, como cuando inventa a la señora Juanita, ¿ya? Y le habla a la señora Juanita, mostró un liderazgo impresionante y todo el mundo, o sea, manda. Qué sé yo, cuando Frei Ruiz le hace los acuerdos en NAFTA con Estados Unidos, etcétera, y explicó por qué. ¿Ya? Pero el presidente genera yo diría, mucha energía a la sociedad. ¿Ya? O sea, veamos lo que pasó con Piñera en sus funerales, por favor. O Sí, sea, es por decir, supuesto. digamos, impensado. O sea, es decir, Hay gente que ni siquiera era piñerista. exacto. Entonces, Pero impensado. Entonces, digamos, los presidentes dan energía a la sociedad. mm, Básicamente en un país como Chile, que es presidencialista, cosa cuasi monárquico en muchos casos. sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces yo diría que tenemos que, digamos, la ética del bien común. O sea, yo diría que nadie duda que Piñera lo que quería hacer era lo mejor por Chile, que la fórmula que estaba usando a lo mejor no era la mejor, se podría haber sido distinta, etcétera, pero manejó la pandemia, que es un lujo, ya, qué sé yo, y no era un tema menor, o sea, sin hablar de los mineros. A lo mejor son tres o cuatro cosas, la PGU, la diversidad sexual, un set de cosas, pero mostró el liderazgo, es decir, las cosas se hacen. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de que hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Piñera cumplía con eso. ¿Ya? Con su luz y sombra, por si acaso, porque créeme que no estoy en la idea de poder endiosar a Piñera, con sus luces y Mm. sombras. ¿Ya? Pero siendo gobernante, él tenía una coherencia entre lo que decía y lo que hacía. ¿Ya? ¿Ya? Y hoy día tenemos una clase política, tanto la que está en el oficialismo como la que está en la oposición, que no es coherente, dice una cosa y hace otra. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, esa es la ética del bien común que hay que unir. Tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, digamos, acá no se trata de una clase de filosofía, se trata de la coherencia. No, no, no. ¿Ah? Queda perfectamente claro. Son las señales éticas las que están extraviadas y queda claro lo que tú dices, una crítica por omisión que me parece muy elegante lo que estás haciendo, porque no dices lo que la gente está pensando después de tus palabras. El presidente llega a la hora que quiera a trabajar, a veces con, bueno, entre rumba y guayabo, pero eso no son cosas personales. Miguel, tu plata perdida de esta semana. Mira, plata perdida, obviamente, lo que está pasando con el caso audio, todo el terremoto con la PDI, pero igual, obviamente, hay una cosa que se dice, por la boca muere el pez, porque Luis Cordero, en el programa Tolerancia Cero, en el domingo, él habló, dijo que Yáñez tiene que irse. Y, y porque está formalizado, sin consultar al presidente, que se mandó solo. Yo no sé si el presidente le haya decir, oye, pucha, no podéis decir esa cuestión, no sé, etcétera. Pero el problema es que también posiblemente está dentro del caso audio. Se dice porque él era abogado de Dominga y obviamente si el señor, ¿cuánto se llama? El señor Hermosilla. Hermosilla, claro, el señor Hermosilla, el abogado Hermosilla tenía contacto con todo, con Choclo con Chadwin, etcétera. No, yo creo que también debería haber estado conversando también con Cordero. Entonces, hay gente que dice que puede estar dentro de los audios. Yo creo que estos audios son alrededor de 7.000 páginas. De lo actualmente 770, no, 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 777.000. 700, son Es 770. cerca, es cerca de 1 millón de páginas. Yo no sé cuántas páginas tiene la Biblia, nunca la quise leer, nunca la leí, pero es grande la Biblia, po. Ahora O el entendemos Quijote de la muchas Mancha. cosas. Y es Ahora solamente el entendemos muchas celular de cosas. Hermosilla. ¿Cómo, Guillermo? ¿No? Ahora entendemos muchas cosas. Ahora se Como no entienden leíste muchas la cosas, Biblia, nunca, entendemos nunca muchas quise leer cosas. la Biblia. Oye, mi Oye, plata perdida. pero déjame,
Oye, Sí, dame sí, un sí. minuto. Oye, Miguel, ¿tú me estás diciendo de que Cordero no va a ser el próximo ministro de Interior? Oh. Buena, po. Buena, buena, po. Exactamente, po. ¿Por qué habla Toá y por qué habla Cordero en vez de Vallejo? Eso no es casual. Oye, ¿por qué Cordero va a todas? ¿A cuántas reuniones hay de comité político, Por- crisis existente, a Porque parecer? tiene que soltar a la candidata, po. Sí, Claro, Hay que soltar a la candidata. ¿Ah? claro, bueno. tiene razón. Bueno, Así- Eso. ahí a la candidata Carola hay que soltarla en un momento determinado, ¿cierto? Bueno, mi plata perdida es efectivamente plata perdida y es guachipato, que me duele en el alma lo que ha pasado. Creo Sí, que todo el mundo dice que era inminente, pero creo que durante 20, 30 años se pudo prever el dumping chino y, bueno, la corrupción del mercantilismo chino, que es comunista y capitalista al mismo tiempo, una cosa bastante especial a los que la gente de izquierda y derecha le tiene miedo. Es lamentable, son 22.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Yo creo que hay una plata perdida, creo que hay que reaccionar de otra forma. Difícil que se vuelva a abrir la llave, digamos, casi imposible, pero bueno, apostemos a que los planes de reconversión sean menos ridículos que de lo que pasó en Lota, que hacían cursos de peluquería, gente que llevaba 30 años sacándose la cresta debajo de 30 metros, sacando carbón en Lota. Esa es mi plata perdida. Sí, Es muy sí, lamentable. ahí si me permite, aquí se requiere una reindustrialización y para que haya reindustrialización, para hacer la conversión se requiere transferencia tecnológica. Para la transferencia Claro, tecnológica se requiere buenas relaciones diplomáticas con todos los países que claro. tienen la capacidad de innovación y de transferencia tecnológica. Por Bueno, ejemplo, Israel. estamos, por ejemplo, Israel. No, terrible. Ya, vamos a te la compra, la cosa buena, po. Hmm. Uy, a ver, la Guillermo, cosa algo bueno. buena. eh, a ver, la cosa buena. es Mm, difícil. No, es difícil porque, digamos, todo lo bueno tiene como una doble cara. Claro, claro, Eh, claro. entonces, entonces, a ver, a ver, yo diría que la cosa buena es que por lo menos la fiscalía, y yo espero que sea en virtud de un amor por el bien común, por la justicia, etcétera, finalmente hizo un allanamiento sorpresa en la oficina del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. No, Es decir, o sea, yo creo que eso es una cosa buena y habla muy bien. Y esperemos que ese estándar esté permanentemente. Yo creo que eso es una cosa buena que yo digamos, destacaría, sin lugar a dudas. claro. Mira, mi te la compro, para mí el día martes se encontró mira, algo solamente, pero es de felicidad, de que el SAC de Talca salvó a un zorro chilla, de que estaba desnutrido, estaba con harta sarna, menos mal que no estaba con distemper, Ya, pero ya. estaba agonizando el pobre zorro chilla. Y eso hay que decirlo, hay que dar un parangón dentro o una comparación. La gente tiene que tener una tenencia responsable de animales, especialmente de los perros. La gente cuando se quiere deshacer los perros los tiran al campo. Yo vivo en Puente Alto y voy por mi familia que vive también en San José Maipo, tú vas en el auto y ves una cantidad enorme de jaurías de perros. Y ahí hay zorros, está el zorro cumpeo, pero allá en Talca está el zorro chilla, estaba con sarna tipo uno que eso se le da solamente a los perros. Entonces hay una mezcla de que hay un descontrol de la tenencia responsable de los animales. Entonces por eso digo que igual positivo del SAC que pudo rescatar a ese pobre zorro chilla y que está Los mejores zorros son, los mejores zorros son los zorros del desierto. Vamos tercero con 10 puntos y vamos picando para adelante. Ya empezó con su calama, con De- su de- Morelo. ¿Por qué? Pues proselitismo, pues yo soy proselitista, pues deportivo, de proselitista. de- Este programa está siendo grabado el viernes 22 de marzo, mañana es 23 de marzo, día de Calama. Se come, hay mucha población boliviana po, en Calama, se come picante de conejo, es una tradición. Y te la compro tiene que ver también con el fútbol, el lindo triunfo de Chile ante Albania, ante la mafia albanesa, perdón, la selección albanesa. La mafia albanesa ya está Oh, acá, no sé cómo va a reaccionar la mafia albanesa. 3-0 en el inicio de la guerra era Gareca, fusionando bien los cabros jóvenes,
Valdivia, no, ni los conozco, porque son muy jóvenes. Ujú. Volados, entró y metió un gol, fusionado con perdón, con Brereton, también estuvo Alexis, Bravo. Una linda mixtura, creo que la mano de Gareca se puede notar, sin ser exitista, digamos, Ya. Bueno, ¿cierto? buena cosa, sí, Buena buena cosa, cosa, sí, buena siempre es cosa. bueno empezar. Siempre es bueno Sí, empezar sí. bien, lo mejor es terminar bien. Y estamos terminando bien en esta nueva edición de Manos Libres aquí en el Pensador.io, junto con nuestro amigo personal y amigo de la casa, Guillermo Holzman, que nos ha dado una interesante clase respecto a todo lo que está pasando en el país y en el mundo, y lo vamos a seguir teniendo cuando la ocasión lo requiera. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo grande, y como siempre, este es tu hogar. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Miguel, un agrado conversar con ustedes. Ahí la verdad que quedan muchos temas pendientes, pero con el mayor gusto para poder colocar pensamiento y reflexión. O sea, no repitamos cosas, reflexionemos, digamos, y hagamos las cosas que hay que hacer. Tan simple como eso. Digamos, la coherencia entre lo que se dice y lo que hace es la exigencia de la política hoy día. Ahí te reitero, falta señalética. Con esa frase nos Sí. despedimos. Que esté muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Nos vemos, Miguel. que te Un muy abrazo. bien. Chao. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chau, chau.